Bueno, esta semana nos tocará revisar otro modelo económico llamado el flujo circular de la economía. Recordemos que los modelos son representaciones simplificadas de la realidad que parten de supuestos e intentan entender una parte de los fenómenos o procesos económicos. Para poder reconocer este modelo, tenemos que partir de lo ya aprendido en sesiones pasadas. Lo primero, entender cuál es la naturaleza y el origen del problema económico. Problema económico que surge en la cotidianidad de la vida o en los grandes problemas de la economía. Este problema económico ya vimos que surge de la escasez y surge también de la contraposición con deseos y necesidades que eventualmente siempre son crecientes y necesita entonces los agentes económicos elegir y esa elección trae un costo. Este problema económico, como se vio en la lectura de Heilbronner, se puede resolver de diferentes formas. Una es la forma tradicional, que ya no es aplicada, digamos, en nuestra sociedad moderna, que básicamente va pasando de generación en generación la forma como se resuelven las grandes preguntas de la economía, de qué, cómo y para quién producir, a partir de la costumbre de generaciones, familias que van haciendo la forma como de manera quizás artesanal o tradicional se va desarrollando una economía. Pero en realidad son dos modelos que son los dos grandes extremos de cómo resolver las tres preguntas clave de la economía, que es el qué, el cómo y el para quién producir con los recursos escasos con los que se cuenta. Estos dos modelos pues son la economía de mando o el sistema económico de mando y el sistema económico de mercado. Digamos que son los dos extremos contrapuestos de cómo se busca resolver este problema económico de la escasez. El que más impera en el mundo pues es el sistema de mercado. El sistema de mercado es aquel en el cual la escasez, los recursos escasos se resuelven a partir de los sistemas de precio y de la toma de decisiones de cada agente individual que pondera lo que considera sus beneficios o sus costos tomando decisiones particulares y esas decisiones traen consigo eventualmente la distribución de los bienes y servicios que la sociedad va a requerir. Y no hay ningún planificador central, no hay nadie que organice esto más que la información y la comunicación que se da a través de los mercados y la libertad de las personas y un marco regulatorio básico mínimo que permita que las personas puedan libremente intercambiar y eso hace que se resuelva este problema económico. Mientras que el sistema de mando que dominó mucho a partir del siglo pasado, en el siglo pasado principalmente al final de la Segunda Guerra Mundial, con los sistemas comunistas, socialistas, que básicamente se enfocan a que el Estado sea el gran planificador. El Estado sea el que va a decidir el qué, el cómo y el para quién producir. Esos son los grandes extremos. Actualmente hay algunos países que tienen estos sistemas de mando o autoritarios, como pueden ser Corea del Norte, quizás Venezuela, y bueno, algunos otros países que tienen una mayor énfasis en la intervención estatal. Sin embargo, en gran parte de los países, como es el caso de México, existe una predominancia del sistema de mercado, pero hay injerencia del Estado, a través de regulaciones y a través de impuestos, de subsidios, de una serie de interferencias que tiene el Estado en el mercado para regularlo o para intervenir en el mismo, dependiendo qué industria o qué mercado es. Entonces, normalmente nos encontramos
en economías que tienen sistemas económicos mixtos y van a variar de país en país. Nosotros nos vamos a enfocar para analizar este modelo del flujo circular de la economía, nos vamos a basar en lo que es el sistema de mercado, es decir, el sistema predominante actual que habla de la resolución de estos problemas básicos de la economía a partir de un elemento fundamental de información que son los precios. Este intercambio de la producción, del qué, cómo y para quién producir, pues bueno, normalmente se logra o se concreta o se cristaliza en un mercado. Entonces, entendemos que un mercado, bueno, es un proceso que opera cuando hay personas que hay compradoras y otras vendedoras de bienes y servicios. Y entonces, al existir, se da un intercambio. Normalmente, en forma tradicional, se entiende un mercado como un lugar físico, hasta nos lo podemos imaginar, donde está el que está gritando que compren sus limones porque tienen mejor calidad y un mejor precio, y el de enfrente que también vende limones dice que ahí también hay buenos limones, o cualquier otro tipo de producto en un mercado físico. Sin embargo, con el avance en la tecnología y los mercados se han hecho de diferentes formas, incluso mercados digitales, ¿sí? Y diferentes tipos de mercados, pero en realidad el mercado como concepto es básicamente este mecanismo por medio del cual los compradores y los vendedores de un bien o servicio pueden determinar conjuntamente su precio y su cantidad. Entonces, en estos mercados es donde vamos a estar analizando básicamente este flujo que se da tanto de bienes, que se le llama flujo real, el flujo de bienes y servicios en una economía, y por otro lado va a haber un flujo de dinero que va a circular, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues analicemos este ejemplo de nuestro modelo del flujo circular de la economía. ¿Qué nos dice? Bueno, vamos a imaginar una economía que produce un único bien. Recordemos que los modelos siempre son representaciones a veces demasiado simplificadas, como el caso de este flujo circular de la economía, que nos permite tratar de entender estos flujos, ¿no? En el caso del modelo circular de la economía. Entonces vamos a imaginar una economía que produce un único bien. El bien que produce es el pan. Con un único factor de la producción. Recordemos que habían 3 factores de la producción: tierra, trabajo y capital, ¿sí? Y solamente se va a producir trabajo, se va a utilizar, trabajo para producir el pan. En esta figura se puede ver, por un lado, las transacciones económicas que se realizan entre los hogares y las empresas de esta economía hipotética. Y entonces vamos a ver los flujos entre las empresas y los hogares de una economía que produce el pan a partir de un factor trabajo. Entonces, si vemos el circuito interior, va a representar los flujos de trabajo y de pan. Los hogares venden su trabajo a las empresas y éstas venden a los hogares el pan que producen. Por otro lado, el circuito exterior va a representar los flujos de dinero, los flujos de pesos correspondientes. Los hogares pagan a las empresas el pan y las empresas, con ese dinero que reciben de los hogares que les pagan el pan, las empresas pagan los salarios y los beneficios a los hogares, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos un flujo real de bienes, que es el pan, y por otro lado un flujo de dinero que son los salarios y el dinero con el que se utiliza para pagar el pan.
El circuito interior va a representar entonces estos flujos de pan y trabajo. Los hogares venden su trabajo a las empresas. Estas emplean el trabajo de sus trabajadores para producir pan y lo venden a su vez a los hogares. Por lo tanto, el flujo de trabajo de los hogares a las empresas y pan de las empresas a los hogares. El circuito exterior representa el flujo correspondiente de pesos. Como les dije, los hogares compran pan a las empresas. Estas utilizan parte de estos ingresos derivados de las ventas para pagar los salarios a sus trabajadores y el resto son los beneficios que pertenecen a los propietarios de las empresas, los cuales forman parte a su vez del sector de los hogares. Por lo tanto, fluye gasto en pan de los hogares a las empresas y renta en forma de salarios y beneficios a las empresas, a los hogares, de las empresas a los hogares. Entonces, de esta manera podemos ver este flujo que circula, digamos, a una determinada velocidad. ¿Qué pasa cuando la actividad económica disminuye? Pues este flujo es mucho más lento, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque la venta no es la misma. Y al no haber una venta mayor, pues tampoco las empresas van a tener para poder pagar los salarios. Y entonces, pues eso sucede. Si nosotros ampliáramos este análisis del flujo circular de la economía, donde incluyéramos los mercados de manera clara, vamos a ver cuál es esta interacción entre los diferentes mercados. Y entonces vamos a poder ver una versión un poco más realista de este flujo circular de la economía, donde podemos ver los agentes económicos, es decir, aquellos que se van a enfrentar al problema económico, a esta escasez, a estas necesidades y deseos, y van a tener que tomar decisiones, y esas decisiones normalmente van a estar determinadas por señales que den los mercados. Estas señales, las principales son los precios. Con estos precios, pues normalmente vamos a tener un flujo de consumo por parte de los hogares en el mercado de bienes. Este consumo en el mercado de bienes va a lograr que hayan ingresos a las empresas y ese ingreso va a permitir el pago de los factores y ese pago de los factores en el mercado de los factores va a permitir que haya una renta que puede ser el salario u otros elementos de los factores de la producción que se le paga a los hogares. Los hogares con esos ingresos que reciben de la venta de su tiempo, por ejemplo, o de algún otro factor de la producción, pues deberán pagar los impuestos al Estado o ahorrarán una parte que entrará al mercado financiero. Por otro lado, el Estado o el gobierno, si le quieren llamar así, también va a hacer compras y estas las va a hacer en el mercado de bienes y servicios. Y por otro lado, el ahorro que viene de los hogares y también del Estado y eventualmente las empresas también integrarían ahorro, pero bueno, invertirían en el mercado de bienes y servicios, ¿de acuerdo? Y bueno, pues evidentemente esta es una forma de observar este flujo, donde vemos que en realidad estamos viendo el flujo a través de el ingreso total de una economía, ¿no? Estamos suponiendo que hay consumo, ¿no? Entonces, estamos hablando del consumo. Por eso es tan importante el consumo, porque ya vieron que hay una relación entre lo que sucede en las empresas con lo que se consume. Pero también hay otro elemento importante, la inversión. La inversión. El gasto público, lo que gasta el gobierno, pero también esta es una representación simplificada, porque podríamos agregar en los mercados de exportación e importación, ¿no?
Entonces, digamos que estos elementos, el consumo, la inversión, el gasto del gobierno eh, y lo que es las exportaciones y las importaciones, van a determinar el ingreso en una economía, ¿verdad? Y eventualmente pues van a haber más o menos impuestos que eso van a tener un efecto sobre este flujo de la economía, va a haber más o menos ahorro, la gente va a estar más dispuesta a consumir o menos dispuesta a consumir, también va a haber una mayor sensibilidad o no a que las empresas inviertan por determinadas circunstancias que hay en la economía. Y entonces, imaginen los miles o cientos de miles de productos y servicios, de bienes y servicios que circulan en una economía o que se intercambian en una economía, constituyen la realidad de este modelo, ¿no? Y entonces hay diversas variables y elementos que después estaremos revisando cuando veamos macroeconomía. Entonces, el dar la introducción de este flujo circular de la economía es importante porque nosotros ahora vamos a entrar a una de estas casillas. Por ejemplo, vamos a entrar al mercado de bienes y servicios y entenderemos por el lado de los hogares la demanda de bienes y servicios y por el lado de las empresas la oferta. ¿Y qué va a suceder? Bueno, se va a determinar un elemento clave para la toma de decisiones que es el precio. Entonces, este análisis del flujo circular de la economía nos da paso a lo que estaremos viendo de nuestros primeros modelos de demanda y oferta.